Quiero comentarles un poco más de ella. Ella es coach de vida, motivadora y speaker. A través de herramientas y experiencias busca empoderar y motivar a las personas para que puedan ver los desafíos y las dificultades como oportunidades de transformación. Con sus presentaciones busca fortalecer la autoconfianza y la autoestima para lograr la satisfacción de vivir plenamente. Así como dice, digamos, el nombre de nuestro evento, Mujer, tu versión plena. Estoy absolutamente segura que van a aprovechar al máximo esta siguiente presentación con Maggie Leri, que ya está aquí cerquita nuestro, lista para poder hacer la siguiente presentación. La vamos a recibir, por favor, con un fuerte aplauso a Maggie Leri, ya está aquí con nosotros. ¿Alguna vez se sintieron no ser suficientes? Soy diseñadora gráfica y tuve durante 15 años una agencia de imagen corporativa. Tenía problemas de facturación, no lograba cobrarle a mis clientes lo que correspondía. Entonces, una empresa paraguaya, Jobs, me designó a una coach. Yo no sabía que era una coach. Y vino esta coach para ayudar a que yo facture mejor. Entonces, la coach se sentó enfrente mío. Yo estaba sentada y me acuerdo que estaba en esta postura. Y ella me dijo, necesito que te presentes. Estaba con las piernas estiradas, cruzadas y las manos así. Y le dije, soy Maggie, soy diseñadora gráfica, ayudo a las marcas a facturar mejor a través de mis acciones comunicacionales. Soy valiente, tenaz, disciplinada. Laura, mi coach, se puso hacia adelante y me dijo, ¿vos te comprarías a vos misma con ese discurso? Y yo le dije, ¿por qué? Entonces me dijo, párate. Me paré y me dijo, vos estás describiendo a un superhéroe, pero vos no me estás hablando de un superhéroe. Quiero que pongas actitud de superhéroe para hablar de vos. Presentate otra vez. ¿Cómo se para un superhéroe? Entonces abrí las piernas, puse los brazos así en gancho y me dijo, ahora volvé a presentarte. Y le dije, soy Maggie Leri, soy diseñadora gráfica, ayudo a las marcas a facturar mejor a través de mis acciones comunicacionales. Soy valiente, tenaz, disciplinada. Y me dijo, muy bien, eso sí es un discurso empoderado. Y me hizo dar cuenta de una cosa, ¿cómo se para un superhéroe? Un superhéroe? Piensen en el superhéroe que ustedes querían o que les gustaba cuando eran más chiquitas. ¿Cómo está físicamente puesto? ¿Con qué actitud se para? ¿Cómo habla del villano? ¿Es el villano el que habla bien del superhéroe o el superhéroe el que permanece neutral? Es el villano el que está diciendo, el superhéroe es un desgraciado, yo le voy a ganar. El superhéroe está tranquilo, equilibrado, en eje. Tiene un discurso diferente. Ya funciona. Okay. Soy coach ontológica. El coaching ontológico trabaja desde el ser. Quiere decir, nosotros nos fijamos y analizamos cómo miramos nuestra realidad. El coaching ontológico trabaja sobre 3 dimensiones: la corporalidad, la emocionalidad, con qué emociones transitamos eso que nos pasa, y el lenguaje, cómo nos hablamos, qué decimos, qué nos decimos a nosotros mismos y qué decimos de los demás y de lo que está pasando. Y acá viene una pregunta muy interesante que creo que todas nos vamos a sentir identificadas.
¿Alguna vez sentiste vergüenza de tu cuerpo? ¿De alguna parte de tu historia? Incluso de quién sos. A los 16 años yo estaba parada en un escenario como este, con la misma cantidad de gente, probablemente más. Era el Día de la Madre en el colegio en el que yo estaba. Y casi al final de la obra en la que a mí me tocaba ser la actriz principal, yo tenía que leer un parlamento. Tomé el papel y frente a todo el colegio, cuando empecé a leer, empecé a temblar descontroladamente. No sabía qué pasaba, pero mis manos temblaban muchísimo. Así que ahí no solamente empezó una gran duda sobre mí, sobre mi valor, sobre mi cuerpo, sino también comenzó el bullying. ¿Qué te pasó, Maggie? ¿Por qué temblaste tanto? ¿Por qué estabas así? Empecé desde ese momento, desde los 16, desde los 20 años más o menos, a ir a médicos, a tratar de encontrar una respuesta de qué le pasaba a mi cuerpo, por qué temblaba, por qué a veces sentía tanta debilidad. Siempre hice actividad física y andaba en bicicleta, corría, nadaba y siempre me pasaba algo. De repente me caía de la bicicleta o cuando me iba a correr arrastraba de repente la punta del pie. Me hacían todos los estudios y la respuesta de los médicos, porque todo siempre salía bien, era: todo está en tu cabeza. Maggie, vos te estás inventando la situación, todo está en tu cabeza, no te pasa nada. Así que fui como creciendo con esa historia dentro mío. Y de alguna manera me fui tratando de empoderar yo y tratando de controlar esa debilidad que sentía en el cuerpo. Hasta que me voy una tarde a correr al parque, como hacía todas las veces. Tenía 40 años, hoy tengo 51. Y cuando trato de empezar a correr, mis pies no se levantaban del piso. Era como si fuesen patas de elefantes. Mis pies pesaban muchísimo y no podía comenzar a correr. Así que me hacen los estudios y el médico me da la noticia: tenés esclerosis múltiple. Yo nunca había escuchado eso, no sabía qué era y no conocía a nadie que tenga eso. Y el médico me da de alguna manera una explicación que gráficamente era muy sencilla. Me dice: tu cuerpo se confunde, se autoataca y destruye la cobertura del sistema nervioso. Para que entiendan, es como el plastiquito que rodea los filamentos de la electricidad. Ustedes se dan cuenta que si tratan de enchufar algo que tiene el cable pelado, no logra conectarse correctamente y como que hay una interferencia. Entonces me dice: vos estás tratando con tu cerebro de dar un paso y como el cable está pelado, vos no lográs hacer y ejecutar esa acción. Cuando vos le pedís, cuando tu cerebro le pide a tu cuerpo que ejecute esa acción, o llega lento con un delay o directamente no llega. Entonces me empieza a explicar más y me dice: es una enfermedad crónica, autoinmune, incurable, inflamatoria. 4 palabritas que en ese momento para mí eran desconocidas y no las entendía y no las quería saber, pero que después me ayudan para poder transitar de otra manera eso que me estaba pasando. Me dice: no se sabe qué es la causa, cómo evitarla, ni cómo detenerla. Y por sobre todo me dice algo muy importante: esta es la enfermedad de las 1000 caras. No te compares. Van a haber pacientes como vos con esclerosis múltiple que van a estar en cama, con sonda, súper mal, con respirador. Y van a haber pacientes con esclerosis múltiple como vos que van a estar súper bien, corriendo como vos no podés. Así que no te compares. Le hago una pregunta adicional a todo lo que me estaba explicando y le digo: doctor, todo esto que me estás diciendo de que mi cuerpo se va a ir debilitando cada vez más, quiero que me digas de cuánto tiempo estamos hablando. Y él no solamente me dio el diagnóstico, sino que también me dio el pronóstico. En 20 años, todas tus funciones dependientes del sistema nervioso se van a ver interrumpidas.
Dicen en el coaching que funcionamos en 2 niveles, modo víctima o modo protagonista. Con una noticia como esa, yo entré sí o sí en el modo víctima. Culpé, me enojé, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Así que en ese estado de no quiero saber más nada de esto que me está ocurriendo, empecé de alguna manera a plantearme la pregunta, ¿es esta la vida que quiero vivir? Dice mi coach, Laura, la que me sentó y me preguntó lo del superhéroe, que yo funciono en un modo no depresión, que de alguna manera cuando estoy por quedarme ahí en el pozo de la tristeza, de alguna manera me agarro de situaciones que me pueden levantar de ese estado. Así que ahí, más o menos 1 año y medio después de ser diagnosticada, me hago la pregunta, ¿es esta la vida que quiero vivir? Y empiezo a encontrar señales en mi vida. Una de ellas, una fotografía de mi papá, que hacía muchos años había escrito y estaba ahí en mi oficina, y nunca la había visto como la vi en ese momento de despertar, con una frase que decía, lo que sea que la mente puede concebir y creer, puede ser logrado. A mí me habían dicho durante tantos años que todo estaba en mi cabeza y ahora esta frase me estaba de alguna manera despertando de todo eso. Mi mente fuerte. Y también aprendí y reconocí una palabra que él decía continuamente, resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tenemos todos nosotros de levantarnos de la adversidad, de poder recuperarnos de ese estado donde estamos chiquititos y volver a renacer, no importa qué sea lo que nos pase. Y ahí tomo conciencia de que solo yo puedo cambiar mi realidad, con lo que me digo, con lo que hago. Empiezo de alguna manera a investigar diferente. Al comienzo del diagnóstico yo había hecho como una búsqueda abierta, esclerosis múltiple. Y mi mente solamente estaba en eso. Y todo lo que encontraba era negativo. Pero cuando empiezo a cambiar el chip y a investigar diferente, empiezo a fijarme en esas 4 palabritas que me había dicho el médico, crónica, autoinmune, inflamatoria, incurable. Y digo, ¿qué puedo hacer yo desde mi lugar para transformar mi realidad? Comer diferente para desinflamar mi cuerpo, controlar mis emociones y estar con gente que me nutra para poder desinflamar también ese estado de tristeza o de entrega. Y empiezo a hacer cosas que me empiezan a hacer sentir mejor. Dentro de esa investigación me doy cuenta que cada vez que yo googleaba esclerosis múltiple, me aparecían mujeres en sillas de ruedas. Porque las mujeres son las que más son diagnosticadas con esclerosis múltiple. Hay una prevalencia de 3 veces más en mujeres que en hombres. Y es una enfermedad que se da generalmente entre los 20 y los 40 años, la edad más productiva de la mujer. Dentro de esa investigación me encuentro con algo muy llamativo. Yo digo, tiene que haber alguien con esta enfermedad u otra parecida, que viva una vida diferente a pesar de lo que le está pasando. Y encuentro el caso de 3 españoles que me llaman la atención. Agna Egea, Diego Velázquez y por sobre todo Ramón Arroyo. 3 deportistas con mi patología que estaban haciendo muchos deportes que para mí en ese momento eran considerados extremos. La historia de Ramón me empieza a llamar la atención por sobre todo. Y empiezo a leer su libro, Rendirse no es una opción, y también veo su película que la pueden encontrar hoy en Netflix, que es 100 metros, que es muy inspiradora. Y Ramón, con mi patología y unos años más que yo, había realizado en ese momento un Ironman. Un Ironman, para que entiendan qué es un evento deportivo donde en un tiempo determinado tenés que realizar 3 disciplinas. En el medio Ironman nadas 1900 metros en aguas abiertas, es decir, mar, arroyo, lago, río. Tenés que andar en bicicleta 90 kilómetros y tenés que correr 21 kilómetros. Y yo, no sé por qué, dije, yo quiero hacer eso. Así que de alguna manera empecé
a entrenar en secreto, sin que nadie sepa, planteándome dentro mío, quiero llegar a ser lo que hizo Ramón. Todo esto que les estoy contando estaba dentro mío y de mi círculo más pequeño. Solamente mi familia y unos muy pocos amigos sabían mi enfermedad porque yo tenía mucha vergüenza de contar lo que tenía. No sabía qué me iba a pasar, no sabía cuál era mi futuro, no sabía explicar bien qué era la esclerosis múltiple. Y por sobre todo, tenía miedo del rechazo, de que mis clientes se vayan, de que mis amigos no se acerquen. No sabía cómo manejar esa patología. Hasta que tengo 2 hijas. Paloma tiene 27 y Eugenia tiene 25. Y ellas, por sobre todo, me insistían mucho que yo hable de mi enfermedad. Me tocaba en ese momento hacer mucho marketing inmobiliario, así que yo tenía que ir a obras en construcción. Y yo me subía súper temblorosa y con mucho miedo a los andamios, a las obras en construcción. Y mis hijas me decían, mamá, por favor, contá lo que tenés, porque si vos no contás, nadie te puede ayudar. Así que digo, bueno, voy a hacer un posteo. Yo soy comunicadora, entonces dije, voy a hacer un posteo en mi Facebook el día de mi cumpleaños, porque ese día van a entrar algunos amigos a felicitarme. Así que se va a poder enterar tal cliente, tal compañero de colegio, tal amiga. Hago un posteo inocente 2 años después de ser diagnosticada. Y pasa esto. El posteo se vuelve viral y no solamente se enteraron 3 personas, sino que se enteraron 20.000. Así que empieza a cambiar significativamente mi vida. El poder hablar, el poder contar lo que tengo, me permite crear una comunidad y compartir lo que me está pasando. Crea ese sentido de pertenencia entre todos, donde todos de alguna manera van contando lo que les va pasando. Esa vergüenza y ese silencio que sentía al comienzo se convierte en algo maravilloso, en un propósito de vida. Cuento lo que me pasa, comparto mis debilidades y los otros también, y de alguna manera vamos construyendo entre todos algo poderoso. Esa frase que me dijeron al comienzo, todo está en tu cabeza, finalmente se convierte para mí en una razón de vivir. Y me doy cuenta que efectivamente todo está en mi cabeza, que yo puedo lograr construir el mundo que quiero a partir de lo que me digo y de lo que hago. Así que empiezo a darme cuenta que hay 4 pilares de una vida con significado que hoy les quiero compartir. El primer pilar es creo en mí. Creo en el poder de la vida que visualizo tener. Lo manifiesto con palabras y acciones y trabajo para lograrlo. Yo creo en mí. No es que alguien más cree en mí, yo creo en mí. El segundo pilar es me hago cargo. Dejo de culpar. No es la esclerosis múltiple, no es mi mamá, no es mi amigo, no es mi trabajo, no es el gobierno, no. Dejo de culpar. Yo controlo la situación no me controla a mí. Yo no puedo hacer nada con lo que el otro piensa o con esto que no me sale, pero yo puedo hacer algo con la actitud y con las acciones con las que yo estoy transitando esto que me ocurre. El tercer pilar, soy protagonista. Como el superhéroe. El superhéroe no va diciendo por ahí, no creo que lo voy a lograr. El superhéroe cree en sí y actúa como un protagonista. No soy víctima, soy protagonista. Y trabajo esta creencia y este poder interno en 3 dimensiones que les mencioné al comienzo del coaching. La corporalidad, la emocionalidad y el lenguaje. Y en cuarto lugar, el cuarto pilar, es pido ayuda. Así como mis hijas me dijeron, mamá, nadie te va a poder ayudar si vos no decís lo que te pasa. Suelto el control, acepto mis limitaciones y confío. Confío en que el otro me va a poder dar eso que le estoy pidiendo. Cuando yo voy a una charla de motivación, siento que a veces estamos bajo el efecto fósforo. Ustedes ven que cuando prenden un fósforo hace un... ¿verdad? Y es como que se enciende algo genial y uno sale de la sala súper incendiado, motivado. Pero después uno vuelve a la cotidianeidad
y ese efecto fósforo se va apagando. Entonces yo dije, yo tengo que entregar algo en mis charlas que en el día a día les permita a las personas que me escuchen verme o ver mis mensajes de alguna manera en su cotidianidad. Así que aquí les quiero entregar 7 herramientas para vivir con propósito, para que ustedes en el día a día de alguna manera encuentren esto, crean en sí y sean protagonistas a partir de estas 7 herramientas. La primera es la máscara de oxígeno. No sé si ya volaron en avión, pero les cuento cómo es. Cuando uno va a despegar, la azafata dice, en caso de emergencia, máscaras de oxígeno caerán frente a usted. Tome la máscara, colóquesela y luego ayude al que está al lado. No dice ayúdale primero a tu suegra, a tu marido, a tu hijo, no. Dice que nosotros nos pongamos la máscara, porque si nosotros estamos bien, nosotros le podemos ayudar al otro. La segunda herramienta es dejar el modo selfie. Ustedes se dan cuenta que cuando nos tomamos una foto, nos estamos mirando acá, nos arreglamos el pelo, miramos la luz, pero eso hace que no le miremos al otro, que no prestemos atención a lo que le está pasando al otro. Así que cuando estén por tomarse una foto y estén en una situación complicada, me refiero metafóricamente hablando, dejen el modo selfie si les parece y miren a los demás. Cuando estoy llorando por esto que me pasa, cuando estoy maldiciendo por esto que me está pasando y que no me está permitiendo progresar en este aspecto en el que yo quiero, dejo el modo selfie, empiezo a mirar a los demás, ayudo al otro. Siempre hay alguien que necesita más que nosotros, porque es así, es la vida. El tercer ejemplo es cepillarse los dientes. ¿Quién de aquí se cepilla los dientes? Cuando la gente me ve en las redes sociales haciendo actividad física, me preguntan, ¿cómo tenés tanta fuerza y tanta disciplina para hacer actividad física, para levantarte, para tener disciplina, ánimo, etcétera, etcétera? Y yo le pregunto, ¿vos te lavas los dientes? Sí, claro, me responden, casi todos me responden así. Y yo le hago notar a esas personas que el gran acto de disciplina que tenemos casi todos es lavarnos los dientes todas las mañanas. Alguien, cuando éramos chiquititos, nuestro cuidador, nuestra mamá, nuestro papá, nos enseñó, nos rompió las pelotas para que nos lavemos los dientes, le mentimos, le dijimos, sí, ya nos lavamos, abrimos el agua para mentirle que hacíamos ruido, etcétera, etcétera. Pero tanto nos insistieron, tanto nos molestaron con ese tema, que hoy lavarnos los dientes es un hábito para nosotros. Es algo que no pensamos, que lo hacemos sí o sí. Es increíble porque cuando yo hago esta pregunta, casi todos me responden medio ofendidos. Claro que sí me lavo. Cuando estén dudando de su valor, de su disciplina, de que pueden lograr algo, acuérdense de este pequeño acto de disciplina que tenemos todos y que como está tan internalizado dentro nuestro, lo olvidamos o no le damos el lugar que corresponde. La cuarta herramienta es romper el vidrio. Ustedes habrán visto que en casi todos los lugares públicos está la caja de incendio. En caso de incendio, rompa el vidrio. ¿A quién llamamos cuando estamos bien? ¿A quién no tenemos que llamar cuando estamos bien y cuando estamos mal? Hay dos tipos de personas, vaso medio vacío y vaso medio lleno. No sé si les pasa que a veces cuando les pasan cosas buenas, ustedes le cuentan a ciertos afectos, amigos, y esa persona de alguna manera les apaga su luz. Es como que les molesta que ustedes brillen. Y hay otras personas a las que les llamas y se ponen recontentos. Entonces, ¿a quién llamamos cuando estamos bien? ¿A quién llamamos cuando estamos mal? Eso se llama crear una caja de herramientas emocionales. Ustedes se dan cuenta que cuando tenemos un accidente y abrimos un botiquín, en el botiquín
hay cosas que nos sanan, hay cosas que nos hacen bien. Nunca abrimos el botiquín y hay cosas que nos enferman. No, ahí hay cosas que nos sanan. Qué importante es crear nuestro botiquín de primeros auxilios emocionales y saber a quién tenemos que llamar, a quién no tenemos que llamar, qué músicas tenemos que escuchar y qué no, qué cosas tenemos que leer, qué series no. A veces simplemente tenemos que bañarnos, pero no tenemos la fuerza de hacerlo. Y qué importante es recordar que tenemos que hacer esa simple acción. La quinta herramienta es Sana Sana. No sé si les pasó que cuando alguno de sus niños, sobrinos o quien sea se lastima, instintivamente nosotros le decimos, no es nada, no te preocupes, ya va a pasar. Es que me raspa la rodilla, me quiero arrancar la costra. No, no te toques, espera que se caiga solo. Es curioso también cómo logramos darle el consejo a otros, pero cuando nosotros tenemos que esperar y volver a hacer para que salga bien algo, no logramos tenernos paciencia y esperar. La sexta herramienta es el bolígrafo. El bolígrafo es... me voy a sentar porque estoy cansada. El bolígrafo es... Si yo le doy un bolígrafo a un perro, ¿sí? El bolígrafo, ¿qué va a significar para el perro? Para el perro va a ser probablemente un juguete, algo con lo que va a morder, con lo que va a patear, lo que sea, ¿sí? Pero el bolígrafo para nosotros es un material con el cual escribimos, es una herramienta de escritura. Yo veo el bolígrafo y yo sé para qué sirve. Si yo veo maldad, yo sé qué es eso porque yo hice eso. Yo le hice a alguien más. Lo que yo veo lo entiendo porque lo conozco. Entonces, a veces no es simplemente culparle a otro porque me está perjudicando la vida, porque no está siendo cordial conmigo, porque crea enemistad en el trabajo. A veces es también analizar por qué nosotros estamos viendo eso. Tal vez debemos revisar nuestra propia historia para ver a quién más le hicimos eso antes. Y la séptima herramienta, la última, tiene que ver con hacer. ¿Qué pasa si sale mal? ¿Qué pasa si sale bien? Porque a veces nos quedamos como en un punto muerto, no queremos hacer algo porque no quiero probar, mira si sale mal, pero ¿qué pasa si sale bien? ¿Qué pasa si no hago nada? ¿Y qué pasa si hago algo? Qué lindo es poder pensar sobre las dos posibilidades y no solamente ponernos en modo víctima o en modo vaso medio vacío y pensar que las cosas no van a salir, entonces directamente no hacemos nada al respecto. Dentro de esta séptima herramienta y de todos los otros que le acabo de contar, ser protagonista, creer en mí, pedir ayuda, trabajar en equipo, etcétera, etcétera. Dentro de todo eso, y dentro de un proceso de más de 8 años, yo estuve todo ese tiempo tratando de hacer el Ironman. Y dije, ¿qué pasa si aplico todas estas herramientas y hago algo al respecto? Porque hace 8 años estoy tratando de hacer el Ironman y en mi cuerpo no responde a esto. No estoy pudiendo nadar los 1900 metros y rodar 90 kilómetros y correr 21 kilómetros. ¿Qué pasa si busco 2 personas más con las cuales armar un equipo y que juntos lleguemos a una meta? Así que hoy puedo contarles con mucho gusto que después de 8 años logré finalmente colgarme la medalla del Ironman trabajando en equipo, creyendo que sí podía, pidiendo ayuda. Yo nadé en aguas abiertas en el mar el año pasado en Punta del Este, los 1900 metros. Carlos, un uruguayo, hizo los 90 kilómetros en bicicleta y Amado, el de Celeste, un paraguayo también con esclerosis múltiple, hizo los 21 kilómetros corriendo. No te compares, me había dicho el médico, no te compares. Y el no compararme permitió darme cuenta
que yo podía nadar y que Amado podía correr. Y que Carlos podía andar en bicicleta. Así que juntos armamos un equipo y juntos pudimos llegar a una meta. Hace como un año, más o menos, estando en Uruguay, yo vivo en Uruguay hace casi 5 años. Y estando en Uruguay, yo vi una publicación, porque siempre soy súper inquieta que quiero hacer cosas relacionadas al cuerpo, a desafiarme físicamente. Así que vi que ahí se hacen muchas travesías y muchas experiencias, como le dicen ellos, y había una que estaban planeando que tenía que ver con subir a unas cumbres. Esta en particular era la 5ª cumbre más alta de Uruguay, el Cerro Aguiar. Y yo dije, yo quiero hacer eso. Claro, algunas personas, vaso medio vacío, me dijeron, vos estás loca, no vas a poder. Averigüé y dije, tiene que haber una manera de poder llegar a esa 5ª cumbre más alta. Y encontré un grupo de gente que trabaja con algo que se llama silla de senderismo accesible. Silla de senderismo accesible. La silla se empuja desde 3 puntos, desde adelante, desde los costados y desde atrás. Yo necesitaba ayuda porque yo no podía ir sola con el guía de la silla accesible. Así que convoqué en el Instagram, quién me quería ayudar a llegar a la meta de esta 5ª cumbre más alta de Uruguay. Conseguí 17 personas, todas fueron diciendo que sí, y juntos llegamos a la meta. Y es una manera maravillosa de probarnos a nosotros mismos que sí podemos, pero porque hacemos algo al respecto. Es la 7ª herramienta de la cual les hablé. A veces, el 10% de nuestro 100% tiene un pequeño problema, o un pequeño gran problema, pero es el 10%. En mi caso, tengo esclerosis múltiple, pero eso no me define. Pero cuando nos fijamos solamente en ese 10%, le damos tanto valor, tanto protagonismo, que nos olvidamos del resto de quienes somos. Y cuando cambiamos la perspectiva, cuando cambiamos la manera en la que vemos eso que nos pasa, le podemos dar un real protagonismo al otro 90% que sí funciona. Ahora, por favor. Les quiero dejar con esta reflexión antes de terminar. Hoy suelto toda carga que ya no me corresponde. Un poquitito más despacio, por favor. Libero las exigencias heredadas, las máscaras que me alejaron de mi verdad y el miedo a no ser suficiente. Honro mi sensibilidad como una guía sagrada. Me comprometo conmigo, con lo que me nutre, con lo que me da paz. Ya no construyo desde la obligación, sino desde el amor. Soy capaz de sostenerme con firmeza y con ternura. Soy libre de elegir un camino que se parezca a mi alma. Hoy elijo ser mi prioridad, sin culpa, y desde este lugar florezco. Quiéranse, ámense y crean en sí mismas. Muchísimas gracias. Gracias.